¿Qué tal? Les damos la bienvenida a este nuevo análisis. Hoy vamos a explorar un tema que, la verdad, es súper fascinante y viene directamente de nuestras fuentes. Nuestro objetivo central es entender exactamente cómo una vida impulsada por el ego puede causar lo que el autor describe como una profunda sordera espiritual. O sea, vamos a desglosar todo esto paso a paso para que cada concepto quede estructurado y súper claro. ¡Empecemos! Bueno, hoy tenemos una hoja de ruta muy precisa que seguiremos para descubrir la raíz de estos bloqueos espirituales. Revisaremos 1. Las tres partes del ser humano. 2. El problema del corazón endurecido. 3. Los síntomas de un alma endurecida. Y 4. Los impedimentos externos e internos. Pasemos a la sección 1. Las tres partes del ser humano. Para entender de fondo este problema, el texto nos indica que primero tenemos que comprender nuestra anatomía espiritual antes de avanzar. Ahora, lo verdaderamente interesante de todo esto es cómo nuestra naturaleza se divide en tres partes súper distintas. Según la fuente, no somos un bloque de una sola pieza. Tenemos el cuerpo, que es el encargado de ejecutar las directrices en el mundo físico a través de la carne, los huesos y la sangre. Luego está el alma. Y ojo aquí, porque el alma contiene la mente, la voluntad y las emociones. Es decir, es donde residen nuestro ego y nuestro intelecto. Y finalmente tenemos el espíritu, que sería este estado más elevado, compuesto de sabiduría, comunión y conciencia. Un punto absolutamente vital que el texto enfatiza y que vale la pena subrayar es que el alma no es mala, no hay que intentar eliminarla ni destruirla, pero su rol correcto es estar siempre subordinada al espíritu. Entramos a la sección 2, el problema del corazón endurecido. ¿Qué pasa exactamente allá adentro cuando esta jerarquía se invierte y el alma toma el control de todo, desplazando al espíritu? El texto nos presenta esta afirmación bíblica muy conocida: ninguno puede servir a dos señores. Y la lógica detrás de esto es clarísima. Los seres humanos siempre estamos sirviendo a alguien o a algo. El autor argumenta que incluso si alguien es ateo o piensa que solo se sirve a sí mismo, el autoservicio genuino simplemente no es posible. De acuerdo con el texto, servir a los deseos del ego en lugar de buscar la voluntad de Dios inevitablemente nos arrastra a la oscuridad espiritual. Básicamente, es una cuestión estricta de lealtad. Y eso ilustra brillantemente el núcleo del conflicto. Por un lado, tenemos a la persona natural, que la fuente llama persona almática. Esta persona, que está gobernada puramente por el intelecto y las emociones, literalmente ve los temas del espíritu como si fueran una locura o una total tontería. Simplemente carece de la antena, por así decirlo, para procesarlos. Por el otro lado, la persona espiritual opera en un plano intelectual totalmente distinto y más elevado, porque posee el discernimiento necesario para entender estas realidades. O sea, el autor aclara que no es falta de inteligencia en la persona natural, sino una absoluta falta de conexión. Es por eso que el intelecto humano no es para nada inútil. El problema real radica en que, en su estado natural y sin procesar, no logra captar lo espiritual. La fuente señala que la mente tiene que ser quebrantada, redimida y renovada. Solo a través de esta renovación profunda, el intelecto puede por fin conectarse con el espíritu, uniendo a ambos lados para funcionar de manera armónica. Sección 3. Síntomas de un alma endurecida. El texto nos lanza una advertencia bastante severa. Seguir los impulsos del ego por demasiado tiempo tiene un precio altísimo, creando un endurecimiento real y tangible en nuestro ser. A ver, veamos cómo se desarrolla esto. La fuente menciona el entendimiento entenebrecido y la ignorancia causados, y cito textualmente, por la dureza de su corazón. El texto describe esto como la vanidad o la futilidad de la mente. Cuando el ego toma el volante y nos gobierna, nuestra mente pierde flexibilidad, se oscurece y literalmente nos ciega a la realidad espiritual. Es como si de repente cayera una cortina de humo súper gruesa sobre nuestras percepciones internas. Y este bloqueo, según el autor, se manifiesta de tres maneras súper concretas que se alinean a la perfección con la anatomía del alma que vimos hace un momento. El proceso infecta las tres áreas. Primero, crea una mente inflexible e insensible. Segundo, forma una voluntad obstinada y reseca. Y tercero, nos deja con emociones apáticas. Detengámonos un segundo en ese segundo punto, la voluntad obstinada. Esto pasa cuando se elige pecar o hacer lo incorrecto, sabiendo perfectamente que está mal, una y otra vez. La fuente utiliza el ejemplo histórico de los antiguos israelitas en el desierto. Ellos vieron una provisión milagrosa, pero se negaron tercamente a dejar de pecar porque su voluntad básicamente gritaba: ¡quiero seguir haciendo esto! ¿Y cuál es el resultado de esa repetición constante? Pues una conciencia cauterizada, es como piel quemada que pierde toda su sensibilidad. Y debido a esto, perdieron la tierra prometida y nunca llegaron a su destino. Luego tenemos el tercer síntoma, las emociones apáticas.
Y la verdad, analizar esto es fascinante. El autor explica que el cansancio o la familiaridad espiritual nos vuelve cínicos. Empezamos a pensar cosas como, uy, ya he visto todo esto, o ya experimenté un movimiento así en el pasado. Y esta actitud desgastada es peligrosísima, porque bloquea de tajo nuestra capacidad de sentir asombro y reverencia por lo divino. Vemos algo verdaderamente extraordinario y nuestra reacción es simplemente encogernos de hombros, perdiendo toda nuestra sensibilidad moral y espiritual. Pasamos a la sección 4, impedimentos externos e internos. Ahora que ya diagnosticamos la anatomía y los síntomas del problema, la fuente se enfoca en identificar a los verdaderos culpables para que podamos removerlos de una vez por todas. Empecemos con los impedimentos externos, que son cosas muy de nuestro día a día. La televisión, el internet, agendas a reventar, entretenimiento constante, esencialmente cualquier cosa que nos robe el tiempo y el enfoque que deberíamos dedicar a la reflexión. Incluso el exceso de posesiones es un gran riesgo, porque nos exigen muchísimo tiempo de cuidado y mantenimiento. El autor comparte una anécdota sorprendentemente vívida para ilustrar lo frágiles que son estas posesiones. Resulta que decidió plantar un jardín hermoso en su casa, invirtiendo horas y horas de sus mañanas y tardes cuidándolo, hasta que, de la nada, cayó una violenta tormenta de granizo. En cuestión de minutos, se acumularon unos 6 centímetros de granizo. El jardín quedó totalmente destruido, reducido a la nada misma. Pero, además de eso, la tormenta causó $7,000 en daños a su propio automóvil. Inmediatamente nos da otra cifra. El mismo granizo causó simultáneamente otros $6,700 en daños súper severos al vehículo de su esposa. Y para rematar el recuento del desastre, se sumaron $4,000 adicionales en daños a la camioneta de su hijo. Todo esto en un abrir y cerrar de ojos. Esta rápida sucesión de pérdidas financieras ilustra de manera contundente la fragilidad extrema de las cosas materiales. Invertimos tantísimo tiempo en ellas, dejamos que se vuelvan distracciones que nos absorben por completo, y fíjense cómo pueden ser destruidas literalmente en un instante. Entonces el punto crucial aquí es este. Un impedimento externo no tiene que ser algo inherentemente malo. Incluso cosas maravillosas como la familia, un cónyuge o la literatura cristiana pueden convertirse en distracciones muy peligrosas. El texto define un ídolo de una manera súper reveladora. Es sencillamente cualquier cosa en la que buscamos refugio en tiempos de angustia en lugar de buscar a Dios primero. Si acudimos a estas cosas como nuestra fuente principal de vida espiritual, sin buscar primero el lado divino, se han convertido en nuestros ídolos. Pero ojo, también hay obstáculos inmensos que operan desde adentro de nosotros. La fuente los llama, con un término bastante intenso, fortalezas espirituales de tinieblas. Suena fuerte, pero la definición es espectacular para comprender cómo funciona la mente humana. Básicamente, ocurre cuando nuestra mente es secuestrada por un paradigma falso. Es un sistema de lógica que echa raíces en una mentira, pero que la persona ha llegado a aceptar como una verdad absoluta, moldeando sus pensamientos y controlando sus respuestas ya de forma automática. ¿Y cómo se ven realmente estos impedimentos internos en la práctica? Pues pueden ser nuestras constantes variaciones emocionales, como vivir bajo la idea de, bueno, si se siente bien, debe estar bien, y debería hacerlo. Otro ejemplo es priorizar la estricta lógica humana por encima de la fe. También incluyen la rebelión bajo la máscara de exigir nuestros derechos, o el gravísimo error de confundir el tener buenas intenciones con la obediencia real. Al final del día, estas racionalizaciones internas son los castillos que solidifican el endurecimiento de la mente. Para llevar todo este análisis a una resolución, el texto nos presenta una cura teológica directa y objetiva para todo lo que hemos platicado. La solución al corazón endurecido no es intentar razonar con el ego. El alma, es decir, nuestra mente, voluntad y emociones, debe ser subyugada consciente y totalmente al espíritu. Para el autor, este es el único camino viable para que el espíritu logre sintonizarse, crezca y recupere toda esa sensibilidad perdida. Lo que nos deja con esta reflexión final. ¿Nuestras elecciones diarias están alimentando el ego o nutren el espíritu? Basado en la anatomía y los impedimentos que analizamos hoy, cada pequeña decisión que tomamos y cada paradigma que aceptamos está inevitablemente fortaleciendo a uno o al otro. Entender esta dinámica de manera tan concreta nos da una perspectiva completamente distinta para cuestionar nuestra propia receptividad. Mil gracias por acompañarnos en este análisis y que la curiosidad nunca termine.